Nunca pensé que el hombre con quien compartí mi cama durante 6 años sería capaz de robarme a plena luz del día. Nunca pensé que sus padres, esas personas que me llamaban hija cada Navidad, serían sus cómplices. Y mucho menos pensé que el día que me lo quitaran todo, la empresa de mi padre, mi dignidad, mi apellido en los documentos legales, yo estaría sonriendo. Pero sonreí, y no fue una sonrisa de resignación, fue una sonrisa de quien sabe exactamente lo que viene después. Me llamo Luciana Treviño, tengo 31 años, y esta es la historia de cómo mi propio esposo falsificó mi firma para robarme una empresa que valía menos que nada, y de cómo su ambición lo destruyó solito, sin que yo tuviera que mover un solo dedo. Todo pasó un martes de febrero en Monterrey, un martes gris con ese frío del norte que te cala hasta los huesos. Llegué a la oficina de la importadora que mi papá había fundado hace 25 años, la importadora Treviño, y lo primero que vi fue a Emilio, mi esposo, sentado en la silla que fue de mi padre, con los pies sobre el escritorio de caoba que mi papá compró cuando abrió el negocio en los años 90. Con esa sonrisa que antes me parecía encantadora y ahora solo me provocaba un nudo en el estómago. Tenía un papel en la mano. Lo balanceaba como si fuera un trofeo. Tardaste, Luciana. Pero finalmente arreglé el desastre que dejó tu papá. La importadora Treviño ahora es mía, legalmente mía. Firmé los papeles de transferencia como tu apoderado. Me quedé parada en la puerta, con mi bolsa colgando del hombro y el café del Oxxo todavía caliente en la mano. Lo miré fijo, no parpadeé, porque en ese momento entendí que todo lo que yo sospechaba desde hacía meses era verdad. Emilio no solo quería controlar mi vida, quería controlar mi herencia. Y no le importó cometer un delito para lograrlo. Yo nunca te di un poder notarial para eso, Emilio, le dije con voz firme. Y entonces entraron sus papás, don Gonzalo y doña Hortensia, como si lo tuvieran ensayado, como si fuera una obra de teatro donde yo era la villana y ellos los héroes que venían a poner orden. Don Gonzalo con su barriga de carnitas y cerveza, caminando como si esa oficina ya le perteneciera. Doña Hortensia detrás, con esa cara de superioridad que pone siempre que me ve, como si yo fuera poca cosa para su precioso hijo. No seas malagradecida, muchacha, dijo don Gonzalo, señalándome con el dedo gordo. Emilio salvó el legado de tu familia. Ahora nosotros vamos a poner orden en esta empresa y a hacerla producir de verdad. ¿Malagradecida? ¿Yo? La que mantuvo ese negocio a flote con mis propias manos, mientras mi papá agonizaba en el hospital. La que firmó cada nómina, cada declaración fiscal, cada contrato con proveedores chinos que ni hablaban español. ¿Y ahora yo era la malagradecida? Pero no dije nada de eso. No en ese momento, porque yo sabía algo que ellos no. Y ese conocimiento era más poderoso que cualquier grito, cualquier reclamo, cualquier lágrima. Emilio, en toda su soberbia, me confesó sin ningún remordimiento que había falsificado mi firma. Lo dijo con orgullo, como si fuera un acto heroico. Y sus padres lo miraron como si fuera el hijo más brillante del mundo. Entonces me reí. No pude evitarlo. Me salió desde el fondo del pecho una carcajada que me sacudió entera. No era risa de nervios ni de dolor. Era risa de quien ve al ladrón entrando orgulloso a la casa equivocada. ¿De qué te ríes, loca?, gritó doña Hortensia, roja de coraje. Me río porque tu hijo acaba de robar una bomba de relojería. Lo que Emilio no sabía era que esa empresa que acababa de robar era el peor negocio de su vida. Y yo llevaba meses esperando que alguien me quitara esa carga de encima. Solo no imaginé que sería él mismo quien cavara su propia tumba. Pero antes de entrar en la historia, apóyame dándole like y suscribiéndote ahora mismo. También quiero saludarlos. Déjame en los comentarios tu nombre, tu ciudad e ideas para próximas historias. Gracias. Para que entiendan cómo llegué a ese martes, tengo que regresar unos años atrás. Mi papá, don Arturo Treviño, fundó la importadora Treviño en 1996. Al principio fue un éxito rotundo. Traía mercancía de China y la distribuía por todo el noreste de México. Monterrey, Saltillo, Reynosa, hasta Laredo del lado americano.
Éramos una familia de clase media que poco a poco fue creciendo. Teníamos una casa bonita en la colonia Cumbres, un carro del año y vacaciones cada diciembre en Cancún. Mi papá era respetado, lo saludaban en la calle, los vecinos lo invitaban a las carnes asadas del domingo. Para todos, don Arturo Treviño era un hombre exitoso. Pero mi papá tenía un demonio que nadie conocía. Jugaba. Apostaba cantidades enormes en los casinos de Monterrey. Al principio eran solo las maquinitas, las tragamonedas. Después empezó con las apuestas en línea. Y finalmente, cuando las deudas se acumularon como montañas, empezó a pedir préstamos con gente muy peligrosa. Prestamistas que no conocen la palabra paciencia y que cobran intereses que te devoran vivo. Mi mamá murió cuando yo tenía 16 años. Un accidente en la carretera a Saltillo, un tráiler que se pasó un alto en la madrugada. Me quedé sola con mi papá y con la empresa. Estudié administración de empresas en la UANLE, no porque me apasionara, sino porque alguien tenía que aprender a manejar los números antes de que mi papá nos llevara a la ruina completa. Mientras mis compañeras de clase iban a fiestas y salían con novios, yo estaba revisando facturas y aprendiendo a negociar con aduanas chinas a las 3 de la mañana por la diferencia de horario. Y durante años lo hice. Fui la que negociaba con los proveedores, la que cubría los huecos que mi papá dejaba cuando desviaba dinero para sus apuestas. Fui la sombra que sostenía todo, mientras él era la cara pública del negocio. Nadie lo sabía, ni los empleados, ni los clientes, ni la familia extendida. Para todos, don Arturo era un empresario brillante y yo era su hija soltera que le ayudaba en la oficina. Así de simple, así de injusto. A Emilio lo conocí en una boda en Guadalajara. Un primo lejano se casaba y mi papá me obligó a ir porque decía que yo necesitaba divertirme un poco. Emilio era de una familia de Querétaro, con apellidos que sonaban importantes pero bolsillos que contaban otra historia. Guapo, sí, con esos ojos color miel y esa sonrisa de comercial de pasta de dientes. Encantador, sí, con esa forma de hablarte como si fueras la única persona en el salón. Pero yo noté desde el principio que sus ojos brillaban más cuando hablaba de dinero que cuando me miraba a mí. Había algo en la manera en que preguntaba, ¿y tu papá a qué se dedica?, que me hacía ruido. Pero estaba sola. Tenía 27 años. Mi papá estaba cada vez peor y yo estaba cansada de cargar todo sin que nadie me viera. Pensé que Emilio sería mi compañero, mi apoyo, alguien con quien compartir la carga. Qué equivocada estaba. Los primeros 2 años de matrimonio fueron aceptables. Emilio trabajaba en una agencia de autos usados en San Nicolás de los Garza y parecía conforme con su vida. Venía a la casa, cenábamos juntos, veíamos series en la tele. No era el matrimonio de película que yo soñaba de chiquita, pero era tranquilo. Hasta que mi papá fue diagnosticado con cáncer de pulmón. Ahí todo cambió. De repente, Emilio empezó a hacer preguntas que antes nunca hacía. ¿Cuánto vale la empresa? ¿Quién hereda si tu papá muere? ¿Ya hay testamento? ¿Cuántas propiedades tiene a su nombre? Preguntas que me revolvían el estómago, pero que él hacía con esa sonrisa tranquila de siempre, como si estuviera preguntando qué íbamos a cenar. Mis suegros eran cortados con la misma tijera. Doña Hortensia empezó a visitarnos más seguido desde Querétaro, siempre con comentarios disfrazados de preocupación. Don Gonzalo era más directo. Una noche, en una cena en su casa, me jaló aparte y me dijo sin rodeos que Emilio debía quedarse con la empresa cuando mi papá falleciera. Lo dijo con olor a tequila en el aliento y con la seguridad de quien cree que las mujeres solo servimos para hacer tortillas y atender maridos. Mi papá murió en octubre. Fue una muerte lenta, dolorosa, de esas que te arrancan pedazos del alma cada día. Y mientras yo lo acompañaba en el hospital, sosteniendo su mano en las madrugadas, Emilio se la pasaba en la oficina aprendiendo el negocio. Lo que en realidad hacía era buscar estados financieros, revisar contratos, tratar de entender cuánto dinero había. Lo que nunca entendió, porque nunca se tomó la molestia de leer los números con cuidado, era que esa empresa estaba destruida por dentro.
como esas casonas viejas del centro de Monterrey que se ven bonitas por fuera, con sus fachadas coloniales bien pintadas, pero por dentro se están cayendo a pedazos. Y yo, en medio de mi duelo, me di cuenta de algo terrible. Estaba cargando una bomba de tiempo. Y entonces, Emilio empezó a moverse solo, sin que yo le pidiera nada. Después de que mi papá murió, Emilio dejó de pretender. Ya no había necesidad de ser amable conmigo, ni de disimular sus intenciones. Se instaló en la oficina de la importadora como si fuera suya desde siempre. Cambió la cerradura del despacho principal sin avisarme. Contrató a un contador amigo suyo, un tipo flaco de Apodaca con lentes gruesos y mirada resbaladiza que se llamaba Heriberto, para que revisara las finanzas, y empezó a tratarme como si yo fuera una empleada más, o peor, como si yo fuera un estorbo. Luciana, necesito que me traigas los archivos del almacén. Luciana, ¿por qué no vas a la casa y descansas? Yo me encargo de todo aquí. Cada frase era una bofetada invisible. Cada orden, un recordatorio de que para él yo era menos inteligente, menos capaz, menos importante. Pero yo me callaba, no por cobardía, sino porque estaba observando, midiendo, esperando, porque cada vez que Emilio daba un paso más hacia su plan de quedarse con todo, yo veía con más claridad que se estaba hundiendo en arenas movedizas y ni cuenta se daba. El muy tonto se creía genio de los negocios por haber vendido coches usados 3 años. Sus padres venían cada fin de semana desde Querétaro, 4 horas de carretera que hacían felices porque ya se sentían dueños de medio Monterrey. Don Gonzalo se sentaba en la sala de mi casa, la casa donde yo crecí, la casa que era de mi papá, y hablaba de sus planes grandiosos como si estuviera en una junta directiva. Vamos a abrir una sucursal en Guadalajara. Hay que invertir en bienes raíces en San Pedro. Necesitamos un carro nuevo para Emilio, algo que refleje su posición de empresario. Hay que comprar un terrenito en la playa, en Puerto Vallarta, para las vacaciones. Hablaban y gastaban dinero que ni siquiera existía. Dinero imaginario de una empresa que solo producía deudas. Doña Hortensia, por su parte, se dedicaba a recordarme lo inútil que era cada vez que abría la boca. Cada comida era una oportunidad para humillarme. Si hacía mole, le faltaba chile. Si hacía enchiladas suizas, estaban muy grasosas. Si compraba tortillas de máquina en lugar de hacerlas a mano, era una floja y una vergüenza de mujer. Una vez, en una reunión familiar frente a todos, primos, tíos, vecinos del barrio, dijo con toda la boca llena que yo era una mujer sin gracia ni chiste, que tuvo la suerte de que mi Emilio se fijara en ella. Nadie dijo nada. Ni Emilio, que estaba ocupado con su teléfono, mandando mensajes con esa sonrisa de satisfacción de quien se cree intocable. Los demás bajaron la mirada a sus platos de frijoles charros, como si no hubieran escuchado nada, y yo me tragué el coraje con un vaso de agua de horchata, pensando que cada humillación tenía fecha de vencimiento. La cosa fue escalando como el río Santa Catarina cuando llueve fuerte en agosto. Primero fue un goteo, los comentarios hirientes, las miradas despectivas, las decisiones tomadas a mis espaldas. Después fue un chorro constante, Emilio firmando cosas con mi nombre, moviendo dinero de una cuenta a otra, trayendo socios desconocidos a la oficina sin consultarme. Y finalmente fue una inundación cuando me llamó una mañana al celular, mientras yo estaba en el H-E-P comprando mandado para la semana, y me dijo con toda la tranquilidad del mundo que había reorganizado la estructura legal de la empresa. ¿Qué quieres decir con reorganizar?, le pregunté, parada en medio del pasillo de las frutas con un kilo de aguacates en una mano y el teléfono en la otra. Que ya no tienes que preocuparte por nada, mi amor. Yo me hice cargo de todo. Esa noche, cuando él se durmió roncando como siempre, me levanté con cuidado y busqué los papeles en su maletín, mal escondidos bajo una revista de coches deportivos. Eran documentos de transferencia de propiedad de la empresa. Y ahí, en la línea donde debía estar mi firma, había una imitación tan mala de mi rúbrica que cualquier perito calígrafo la detectaría en 2 segundos. Pero ahí estaba, en tinta negra, oficializando el robo de lo que quedaba de mi herencia.
y me dio risa. Una risa que empezó bajita, nerviosa, y fue creciendo hasta que tuve que sentarme en el piso frío de la cocina porque no podía respirar. Porque Emilio, en su soberbia infinita, en su ambición sin fondo, había robado exactamente lo que yo necesitaba que alguien se llevara. Pero yo no podía decírselo, no todavía, porque si le revelaba la verdad, él destruiría los documentos y las deudas volverían a mi nombre. Necesitaba que su orgullo fuera más grande que su sentido común. Así que los días siguientes hice lo que más trabajo me costó en toda mi vida. Fingí estar destrozada. Me presenté en la oficina con los ojos hinchados, como si hubiera llorado toda la noche. Le supliqué a Emilio que me devolviera la empresa. Le dije que era lo único que me quedaba de mi papá, que por favor no me hiciera esto. Y cada súplica reforzaba su convicción de que había hecho el negocio del siglo. Lo que él no sabía era que mi silencio no era debilidad. Pasaron 3 semanas desde que Emilio falsificó los documentos. 3 semanas en las que yo actué como una mujer completamente derrotada. Cocinaba su desayuno cada mañana. Huevos rancheros con salsa verde, como a él le gustaban. Limpiaba la casa, iba al súper, recogía su ropa de la tintorería del centro. Me convertí en la esposa perfecta y sumisa que doña Hortensia siempre soñó que fuera. Y mientras tanto, mi plan se afinaba solo, como una fruta que va madurando sin que nadie la toque. Lo primero que hice, en completo secreto, fue consultar a una abogada. No cualquier abogada, la licenciada Montserrat Garza, una mujer bajita con el pelo cortísimo y unos lentes redondos que le daban aspecto de profesora estricta. La encontré por recomendación de una compañera de la universidad que trabajaba en un despacho jurídico del centro de Monterrey. La licenciada Garza tenía fama de ser una de las mejores especialistas en derecho mercantil de todo Nuevo León. No era famosa ni salía en la tele, pero los abogados de las empresas grandes le tenían un respeto enorme. Le conté todo, desde las apuestas de mi papá hasta la falsificación de Emilio. Ella me escuchó durante 2 horas completas sin interrumpirme ni una sola vez, tomando notas en una libretita con pasta de cuero gastada. Cuando terminé, se quitó los lentes, los limpió despacio con el borde de su blusa y me dijo algo que lo cambió todo. Luciana, los documentos que tu esposo falsificó son técnicamente válidos hasta que alguien los impugne formalmente ante un juez. Si tú no los impugnas, la transferencia de propiedad se sostiene legalmente y con ella absolutamente todas las obligaciones financieras de la empresa pasan a nombre de él. Lo repitió más despacio, mirándome directamente a los ojos, para asegurarse de que me quedara grabado. Todas las deudas, los impuestos atrasados con el SAT, las demandas laborales pendientes, los préstamos con los prestamistas peligrosos, todo eso que había sido mi pesadilla durante años, pasaría legalmente a ser responsabilidad exclusiva de Emilio en el momento en que esos documentos estuvieran registrados oficialmente. Y ya los había registrado. El muy confiado los había llevado al Registro Público de la Propiedad y el Comercio apenas 3 días después de falsificarlos, orgulloso de su jugada maestra, sin molestarse en leer la letra chiquita de lo que estaba adquiriendo. ¿Y qué pasa conmigo?, le pregunté a la licenciada con el corazón latiéndome tan fuerte que lo sentía en las orejas. ¿Puedo tener problemas legales? Si tú denuncias la falsificación, se revierte todo y las deudas regresan a ti. Si no denuncias, la ley interpreta que estuviste de acuerdo con la transferencia. Es como si le hubieras vendido la empresa voluntariamente. Ahí fue cuando todas las piezas encajaron como un rompecabezas que llevaba meses armando sin saberlo. Yo no tenía que hacer absolutamente nada, solo quedarme callada y dejar que Emilio se hundiera con el barco que él mismo decidió abordar por la fuerza. Pero la licenciada me advirtió algo importante. Tenía que parecer completamente natural. Si Emilio llegaba a sospechar que yo sabía la verdad de las finanzas y lo dejé proceder, podría argumentar colusión ante un juez y complicar todo el asunto. Yo tenía que seguir pareciendo la víctima inocente
hasta que el proceso fuera completamente irreversible. Y eso hice. Seguí llorando cuando era necesario. Seguí suplicando cuando había testigos. Seguí soportando las burlas de doña Hortensia y las miradas condescendientes de don Gonzalo, como si cada una me doliera en el alma. Cada insulto era un ladrillo más en el muro que Emilio construía alrededor de sí mismo, sin tener la menor idea. Mientras tanto, la realidad empezó a tocar con fuerza la puerta de la importadora. Primero llegaron las notificaciones del SAT, el Servicio de Administración Tributaria, reclamando millones en impuestos atrasados de varios ejercicios fiscales. Emilio las vio, se puso pálido, pero se convenció a sí mismo de que era un error administrativo. Tu papá dejó este pendiente. Yo lo arreglo en una semana, me dijo, como si fuera a pagar una multa de tránsito. Después cayeron las demandas laborales. 7 exempleados que mi papá había despedido sin la liquidación que les correspondía por ley. El abogado de ellos apareció en la oficina un lunes por la mañana con un portafolio repleto de citatorios y actas, y Emilio casi se va de espaldas cuando vio las cantidades que reclamaban. Pero lo peor de todo fueron los prestamistas. Esa gente que le había prestado dinero a mi papá cuando ya ningún banco lo aceptaba. Gente que no manda abogados con traje ni cartas certificadas. Gente que manda personas a tu puerta con caras que no necesitan palabras para que entiendas el mensaje perfectamente. Emilio empezó a no dormir bien. Le aparecieron unas ojeras moradas profundas que ni el café más cargado podía tapar. Se encerraba en el despacho a hacer cuentas desesperadas en servilletas arrugadas. Y yo lo observaba desde la cocina mientras preparaba la cena, como la buena esposa que fingía ser, sabiendo que la trampa se cerraba un poco más cada día que pasaba. Don Gonzalo dejó de hablar de la sucursal en Guadalajara y del terreno en Puerto Vallarta. Doña Hortensia dejó de criticar mi comida, y fue entonces cuando Emilio me pidió, desesperado, que firmara documentos para un crédito bancario nuevo. Le dije que no, que la empresa ya era suya y que él podía firmar solo. Su cara cuando entendió que tenía razón, que ahora él era el único responsable legal de todo, fue algo que voy a recordar hasta el día que me muera. Ese martes de febrero, el día que les conté al principio de esta historia, fue cuando todo finalmente explotó. Emilio me había citado en la oficina para hablar sobre el futuro de la empresa. Cuando llegué y lo vi sentado en la silla de mi papá con esa sonrisa de ganador, supe que todavía no había entendido nada. Seguía viviendo en su fantasía. Sus padres estaban ahí parados junto a él como guardaespaldas de traje barato, y por la forma en que me miraron, era evidente que venían preparados para darme el golpe final. Decirme que yo ya no tenía absolutamente nada que ver con la importadora Treviño. Emilio soltó su discurso ensayado. Me dijo que había arreglado el desastre de mi papá, que ahora era legalmente el dueño, que iba a transformar ese negocio en una mina de oro. Y sus padres asintieron con la cabeza como si estuvieran presenciando la coronación de un emperador. Cuando le recordé que nunca le di poder notarial, confesó la falsificación sin ningún remordimiento, como si fuera algo de lo que debía sentirse orgulloso. Me dijo que yo era muy débil para los negocios y que él lo hacía por el bien de la familia. Y yo me reí. No fue una decisión consciente. La risa me salió desde el fondo del estómago, me subió por el pecho y me salió por la boca como una carcajada que no podía parar. Me reí tanto que me dolió la panza. Me reí como no me había reído en años, no de tristeza, no de nervios, de pura y absoluta diversión al ver a un hombre que se creía genio y acababa de cometer el peor error de su vida. Doña Hortensia estaba furiosa. Su cara estaba roja como un jitomate maduro. Don Gonzalo me miraba sin entender qué pasaba. Y Emilio empezó a perder la sonrisa de a poquitos, como cuando se apaga una veladora. Saqué de mi bolsa la carpeta que había preparado cuidadosamente con la licenciada Garza durante las últimas semanas. Era gruesa, pesada, llena de documentos con sellos oficiales y números que no mentían. La dejé caer sobre el escritorio de mi papá con un golpe seco que retumbó en toda la oficina. El legado de mi papá
no era lo que tú piensas, le dije, mirándolo directamente a los ojos. Mi papá era un adicto al juego y un pésimo administrador. Esta empresa no ha generado un solo peso de ganancia en 5 años. Lo único que produce son deudas. Emilio abrió la carpeta con las manos temblando. Ahí dentro estaba la realidad desnuda y completa. Notificaciones de cobro judicial del SAT por 4.800.000 pesos en impuestos atrasados. Demandas laborales de 7 exempleados que sumaban casi 2 millones más. Contratos de préstamo con prestamistas informales que cobraban intereses del 20% mensual. Intereses que ya habían superado el monto original prestado. Reportes de auditoría mostrando 5 ejercicios fiscales consecutivos en números rojos. Y una carta del banco notificando que la línea de crédito empresarial estaba completamente agotada y en situación de mora. Y ahora, gracias a los documentos que tú mismo falsificaste y registraste, continué, todas esas deudas están legalmente a tu nombre, Emilio. Felicidades, eres el orgulloso dueño de una empresa en quiebra. Don Gonzalo se dejó caer en la silla de visitas como si le hubieran cortado los hilos que lo sostenían. Su cara pasó del rojo al blanco en 2 segundos. Doña Hortensia abrió la boca, pero no le salió ni media palabra. Parecía un pez fuera del agua. Y Emilio, mi querido, ambicioso e impulsivo Emilio, empezó a sudar frío mientras pasaba página tras página de números que le gritaban la verdad que él nunca quiso ver. Pero yo falsifiqué los documentos, tartamudeó con la voz quebrada. Puedo decir que no son legales, puedo impugnarlos. Puedes intentarlo, le respondí con toda la calma del mundo. Pero para eso tendrías que admitir ante un juez federal que cometiste falsificación de documentos públicos. Un delito que se castiga con prisión, Emilio, así que piénsalo bien. O aceptas las deudas como dueño legítimo, o confiesas el fraude y te vas a la cárcel. Tú decides cuál te conviene más. En ese momento exacto, y juro por mi papá que no lo planeé así, tocaron la puerta de la oficina. Era un actuario judicial. Un señor canoso con traje color café y cara de quien ha tocado miles de puertas con malas noticias. Buscaba al señor Emilio Duarte Sánchez, nuevo propietario legal de la importadora Treviño, para entregarle personalmente una notificación oficial de embargo preventivo de bienes por adeudos fiscales federales. La cara de Emilio en ese instante fue algo que no voy a poder olvidar mientras viva. Todo el color se le fue del rostro, como si alguien le hubiera jalado un tapón. Los papeles le temblaban en las manos. La boca le colgaba abierta. Volteó a ver a sus padres buscando ayuda, buscando una solución, buscando algo. Pero don Gonzalo estaba igual de pálido que él, y doña Hortensia se había sentado en el suelo porque las piernas ya no la sostenían. Tomé mi bolsa con tranquilidad. Me la colgué al hombro derecho y caminé despacio hacia la puerta de esa oficina que durante años había sido mi prisión. Pasé junto a mis suegros, que me miraron con una mezcla de terror y algo que nunca antes les había visto en los ojos: respeto. Me detuve un momento en el marco de la puerta, me di la vuelta y los miré por última vez. Diviértanse administrando la quiebra. Ah, y Emilio, no te molestes en falsificar los papeles de divorcio. Yo ya metí la demanda hace 2 semanas. Mi abogada les mandará los citatorios a la dirección que aparece en el registro. Buena suerte con los cobradores. Salí de esa oficina y caminé hacia la calle sin mirar atrás. El aire frío de Monterrey me golpeó la cara y sentí que podía respirar de verdad por primera vez en años. Detrás de mí, el silencio era total. Ni un grito, ni un reclamo, nada. Solo el eco de mis tacones alejándose de todo lo que me hizo daño. Pasaron 6 meses desde ese martes de febrero, 6 meses en los que mi vida cambió por completo, como si alguien hubiera abierto una ventana en un cuarto que llevaba años cerrado. El divorcio salió más rápido de lo que esperaba. Emilio no peleó por nada. Estaba demasiado ocupado tratando de apagar los incendios que le caían encima uno tras otro. El SAT le congeló todas sus cuentas personales. Los exempleados de mi papá ganaron sus demandas laborales y le embargaron el carro que tanto presumía. Y los prestamistas
Bueno, digamos que Emilio tuvo que irse de Monterrey por una temporada. Según me enteré por conocidos, se fue a vivir con unos tíos a un rancho cerca de Zacatecas, mientras sus papás trataban de vender la casita de Querétaro para juntar algo y ayudarlo. No me da gusto su sufrimiento. Se los digo con la mano en el corazón, porque al final del día Emilio no era un monstruo, era un hombre débil, criado por padres que le enseñaron que el mundo le debía algo, que tomar lo ajeno estaba bien si lo hacías por la familia, que una mujer era un complemento decorativo, no una compañera con la misma inteligencia y los mismos derechos, y esas creencias lo llevaron exactamente al lugar donde terminó. Doña Hortensia me llamó una vez, semanas después, no para disculparse, eso sería pedirle peras al nopal. Me llamó para decirme que yo era una víbora venenosa y que había destruido a su hijo. Le colgué sin responder una sola palabra, no porque estuviera enojada, sino porque ya no había nada que decir entre nosotras. Algunas conversaciones simplemente ya no tienen sentido. La licenciada Garza me ayudó a cerrar legalmente cualquier vínculo con la importadora. No hubo consecuencias para mí porque, oficialmente, yo nunca impugné la transferencia de propiedad. A los ojos de la ley, Emilio era el dueño legítimo y yo simplemente una exesposa que decidió seguir adelante con su vida. Y eso hice. Seguí adelante. Conseguí trabajo en una empresa de logística en San Pedro Garza García. No gano millones, pero duermo tranquila cada noche. Me mudé a un departamento chiquito, pero bonito en la colonia del Valle, con una ventana desde donde se ve el Cerro de la Silla al amanecer. Adopté un perro callejero que encontré una noche afuera de un puesto de tacos en el barrio antiguo. Le puse Arturo, como mi papá, y todas las mañanas, mientras le sirvo su croqueta y me preparo mi café bien cargado, pienso en lo curioso que es la vida. Mi papá me dejó una herencia envenenada. Emilio trató de robármela con mentiras y firmas falsas, y al hacerlo sin saberlo, me liberó de la única cadena que me tenía atada al pasado. A veces, la peor traición termina siendo el mejor regalo que alguien puede hacerte. Nunca busqué venganza, solo busqué sobrevivir, y resulta que a veces la mejor venganza es simplemente seguir viviendo en paz. Si esta historia les deja algo, quiero que sea esto. No subestimen a la persona que se queda callada. La que no grita, la que no pelea, la que parece débil y derrotada. Porque a veces su silencio no es resignación, es paciencia. Y la paciencia, cuando va de la mano con la verdad, es más poderosa que cualquier mentira por más grande que sea. En ese momento, entendí que no necesitaba que nadie me salvara. Solo necesitaba que me subestimaran lo suficiente. Si te gustó esta historia, haz clic en suscríbete y cuéntame en los comentarios qué parte te impresionó más. Mañana hay más historias. Nos vemos allí. Esta narrativa tiene como único propósito inspirar reflexión sobre las relaciones familiares, la importancia de la honestidad emocional, el perdón y el valor del tiempo. No debe interpretarse como consejo médico, psicológico o de ningún otro tipo profesional. Si estás enfrentando una enfermedad grave, conflictos familiares o situaciones emocionales difíciles, busca el apoyo de profesionales cualificados, como médicos, terapeutas o consejeros. Este contenido es apto para todo público y cumple con las directrices de contenido familiar de YouTube.